Este podcast es traído a ustedes gracias al café puertorriqueño Yaucono. Por el gustito yo lo sé, Yaucono es el mejor café. Varios países asiáticos y del Pacífico tendrán elecciones este año. Sin embargo, hay tres que resaltan por su dinámica interna nacional y por su trascendencia internacional. En el episodio de hoy describiré brevemente los procesos electorales de las Filipinas, Australia y Corea del Sur, así como las principales candidaturas y sus posibilidades de triunfo. Soy el Dr. Jorge Schmidt Nieto, analista de política. Comencemos con las Filipinas, donde habrá elecciones presidenciales el 9 de mayo. También se elegirán ambas cámaras del Congreso ese día. Las Filipinas es un país muy complejo, compuesto de 2.000 islas habitadas y miles más deshabitadas. Se hablan 120 lenguas diferentes, y son mayormente católicos, también hay otras religiones, pero hay una minoría islámica que existía antes inclusive de la llegada de los cristianos y está concentrada en la isla sureña de Mindanao. Allí existe un conflicto armado con guerrilleros del Frente Islámico de Liberación Mora y otros grupos que buscan la independencia de su región y el establecimiento de un califato. El actual presidente Rodrigo Duterte ha utilizado la fuerza para reprimir la rebelión y ha provocado enfrentamientos sangrientos con la guerrilla, a la vez que generó un recrudecimiento de la violencia. Filipinas también tiene un problema de narcotráfico y la violencia que lo acompaña. El presidente Duterte ha utilizado mecanismos fuera de la ley para enfrentar el problema, como arrestos sin órdenes judiciales, encarcelamientos y ejecuciones extrajudiciales, todo efectuado sin el debido proceso de ley. Eso ha polarizado a la población, gran parte de la cual apoya esos métodos antidemocráticos con tal de que se imponga el orden y se combata la criminalidad. Pero otros sectores de la población resienten la mano dura y la violación constante de derechos humanos. El presidente Rodrigo Duterte no puede aspirar a una reelección porque se lo prohíbe la Constitución filipina. Sin embargo, su hija, Sara Duterte, es la candidata favorita para vicepresidente. En Filipinas, ese cargo se escoge por separado al del cargo del presidente. Las encuestas de opinión pública favorecen para presidente a Ferdinand Marcos hijo, cuyo padre fue dictador de Filipinas durante 20 años. Ya Marcos y Sara Duterte se aliaron y todo indica que ganarán cómodamente cada uno en su posición, demostrando que el electorado filipino necesita que se restablezca el orden social por encima de todo lo demás, porque ambos candidatos son de la escuela de la mano dura y de la poca negociación. Las elecciones filipinas son importantes a nivel internacional porque el país ha sido un gran aliado de Estados Unidos desde que Estados Unidos lo invadió en 1898, luego lo liberó de la ocupación japonesa de la Segunda Guerra Mundial. Su posición es clave en el mar del sur de China,
donde Estados Unidos tiene grandes intereses. Por ejemplo, por allí transita una tercera parte de todo el comercio mundial. Pero esa alianza entre Filipinas y Estados Unidos se ha visto afectada por algunas acciones de Duterte, que se ha acercado a China y a Rusia, además de retar e insultar públicamente al entonces presidente Barack Obama. El momento de la elección es significativo porque China se encuentra ampliando su presencia naval militar en la zona y reclama gran parte del mar del sur de China como sus aguas territoriales. En la medida en que China aumente su poder económico y político y se perciba como una alternativa a Estados Unidos en materia de fuentes de capital, en mercado de sus productos o inclusive como alianzas militares, Filipinas podría salirse de la zona de influencia estadounidense para favorecer a su rival. Aunque eso está lejos todavía, si sucediera, representaría una importante redistribución del equilibrio del poder en el Pacífico. Justo en el momento en que China arrecia sus reclamos sobre Taiwán, que podría convertirse en el tema más problemático del futuro cercano en las relaciones internacionales mundiales. Hay 8 candidatos presidenciales que incluyen al ex campeón de boxeo e ídolo nacional Manny Pacquiao. Ferdinand Marcos hijo aparece primero en las encuestas. En el segundo lugar se encuentra la candidata María Leonor Leni Gerona Robredo, actual vicepresidenta del país, cargo que ganó en las pasadas elecciones derrotando al propio Marcos en ese momento. Leni Robredo, de ideología centroizquierda moderada, se ha opuesto a las políticas de mano dura del presidente Duterte, que la ha excluido de su gobierno a pesar de ella ser la vicepresidenta. Las encuestas colocan la intención de voto a favor de Marcos con 53%, seguido de Leni Robredo con 20% y por Manny Pacquiao con un lejano 8%. Este año también votarán en Australia, que celebrará las elecciones parlamentarias el 21 de mayo. El primer ministro Scott Morrison de la Coalición Liberal Nacional de tendencia conservadora aspirará a un segundo término de 3 años. Morrison ha tenido un gobierno difícil debido a varios escándalos en su administración que incluyen alegadas agresiones sexuales. También ha sido difícil por los estragos de la pandemia, por los fuegos forestales descontrolados y por la desaceleración de la economía. Su principal rival será Anthony Albanese, líder en el Parlamento del Partido Laboral de tendencia centro-izquierda. Las encuestas de opinión pública colocan a Albanese y a su Partido Laboral con una leve ventaja, que podría perder si se diera una recuperación rápida de la economía australiana en el primer trimestre del año 2022. Otros 2 partidos no obtendrán la mayoría, pero podrían formar parte de una coalición de gobierno en caso de que ni Morrison ni Albanese consigan una mayoría absoluta en el Parlamento. Morrison podría necesitar votos del partido One Nation, que dirige la senadora conservadora Pauline Hanson. Por su parte, Albanese podría necesitar el apoyo parlamentario de Adam Bandt, del partido ambientalista Australian Greens. En ambos casos, la alianza probablemente provocaría una mayor radicalización de los partidos de mayoría, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Australia es un aliado importante para Estados Unidos y Reino Unido. Participó de su lado en las grandes guerras del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo,
China se ha convertido en su mayor socio comercial, sobre todo como importador de carbón y otros minerales, y como exportador de bienes de consumo. Eso es así, aun cuando ambos países libraron una pequeña guerra de aranceles, cuando Morrison se alineó a la política proteccionista de Donald Trump. Por el momento, la alianza de Estados Unidos y Australia está sólida y no corre peligro, sobre todo dadas sus coincidencias de países anglosajones, capitalistas y de tradición democrática liberal. Pero si hay algo constante en la política es su capacidad de sorprendernos. Así que a largo plazo no hay nada fijo. Por otro lado, Morrison y Albanese abordan el tema del calentamiento global desde perspectivas distintas, y es tal vez el mayor fracaso de la administración actual. El electorado australiano considera el cambio climático como un tema prioritario en las elecciones, sobre todo después de los fuegos forestales gigantescos que sufrieron durante los pasados 3 años. Morrison apuesta a una responsabilidad individual y a menos intervención del gobierno. Rechazó inicialmente participar de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2021, aunque luego asistió a regañadientes. Los bosques de Australia ocupan el 7º lugar en extensión territorial y comprenden el 3% de todos los bosques del mundo. Dado que, además, Australia es un país industrializado que produce muchas emisiones de dióxido de carbono, la postura del próximo gobierno australiano sobre el cambio climático podría tener efectos regionales y hasta mundiales. Finalmente, veamos a Corea del Sur, que celebrará elecciones presidenciales y parlamentarias el 9 de marzo. El actual presidente, Moon Jae-in, no es candidato por provisión constitucional, aunque de todos modos sus índices de aprobación han bajado y tendría mucha dificultad en salir reelecto si pudiera aspirar nuevamente. Moon ha apoyado a Lee Jae-myung del partido gobernante del Partido Demócrata, de ideología de izquierda moderada. Lee se propone continuar con la estrategia de crecimiento dirigido por el ingreso, que es una versión coreana del keynesianismo. Se utiliza el gasto público para producir empleos, para ampliar la demanda y para estimular la economía, pero se incurre en grandes gastos, en deuda y en déficit del presupuesto. Los poderosos sectores industriales y financieros coreanos han criticado esa estrategia y por eso apoyan a su contrincante Yoon Suk-yeol, que fue fiscal general bajo el actual presidente Moon. Yoon renunció al cargo después de que Moon iniciara investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción. Yoon dirige el Partido del Poder Popular, de tendencia conservadora, que propone una postura más fuerte y menos diplomática hacia Corea del Norte. Eso contrasta con la posición del candidato oficialista Lee, que apuesta a una solución diplomática con Corea del Norte y apuesta a una desnuclearización de la península. En cambio, Yoon, el candidato de la oposición, estaría dispuesto a que Estados Unidos colocara bases nucleares en suelo coreano. Las encuestas de opinión pública indican que la elección será cerrada, aunque ahora mismo el candidato oficialista Lee Jae-myung aventaja ligeramente en intención de votos al candidato opositor Yoon. Yoon ha tenido serios problemas legales en su seno familiar. Su suegra fue convicta el año pasado por falsificación de documentos y su esposa tuvo que pedir perdón públicamente por haber falsificado información en su resumen
cuando fue a pedir trabajo como docente años atrás. Jun y sus seguidores alegan que el actual presidente Moon lo persigue a él y a su familia para evitar que lo elijan presidente. La lista incluye a 11 candidatos más, de los cuales podemos destacar a 2. Uno es Ahn Cheol-soo, el candidato del derechista Partido Popular, a quien las encuestas le otorgan un 6% de intención de voto. La otra es Sim Sang-yoon, miembro del Parlamento por el Partido de la Justicia, de ideología de centroizquierda, a quien las encuestas la colocan con 4.5% de intención de voto. La elección es importante, porque Corea del Sur se mueve hacia la derecha con un primer ministro Moon con tasas bajas de aprobación y con un candidato oficialista adaptando su discurso para atraer parte del voto conservador que no es su mercado natural. Corea del Sur podría moverse hacia una posición intransigente relativo a su vecino del norte y también podría permitir que se instalara armamento nuclear en su territorio como propone Jun. Una postura más fuerte de parte del nuevo gobierno surcoreano podría añadir tensiones a la ya frágil estabilidad política de la región. La alianza con Estados Unidos no está en riesgo y Corea del Sur seguirá apoyándolo. Pero la manera en que el gobierno surcoreano se relacione con sus vecinos tendrá un efecto sobre la región entera y sobre los intereses estadounidenses. En resumen, habrá varias elecciones en Asia y en el Pacífico, que es la región del mundo que cada vez más va acaparando toda la atención. He reseñado en este episodio 3 de ellas, por su importancia internacional y por lo interesante de la dinámica a nivel interno nacional. Gracias por su atención. Si le gustó el contenido de este podcast, le invito a que se suscriba a mi canal de YouTube, Analista de Política, y si prefiere el formato de audio, en su plataforma de streaming favorita, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast.